qué gusto tenerte por acá. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada. De este lado te saluda Arturo Contreras. Aquí está Alejandro Ruiz, mi compañero con quien llevamos este noticiero todos los viernes. Y pues es un placer tenerte por acá. Y pues empezaría yo preguntando un poco sobre tu valoración sobre las disculpas públicas que emitió la presidenta Claudia Sheinbaum el miércoles durante su conferencia de prensa, el miércoles 2 de octubre, ¿no? Horas antes de que empezara la marcha conmemorativa de la matanza de Tlatelolco. Pues ¿cómo lo ven desde el Comité 68, ¿no? ¿Qué implica? ¿Estuvo bien? ¿Estuvo mal? ¿Le faltó? ¿Le sobró? ¿Cómo lo han visto ustedes? Bueno, primero hacer un reconocimiento al esfuerzo institucional de la doctora Claudia, pero también de la nueva presidenta. También reconocer que, como ella misma lo ha mencionado, ella es hija del 68, así se ha autodenominado. Sin embargo, también encontramos que ya desde hace tiempo, por lo menos desde hace un año, existe una directriz institucional y del oficialismo en sostener que el único responsable de los acontecimientos es Gustavo Díaz Ordaz. Es preocupante, es preocupante. Si bien las disculpas son tardías porque pues los procesos judiciales ya avanzaron cuando se creó la FEMOSP, eh, de cualquier manera son importantes, aunque tardías, y sin embargo se observa esta directriz que preocupa. Hacia dónde debería de haber ido? Sí, claro, cuando se habla de transformaciones, pues también esa transformación tendría que tocar todos los espacios de la vida pública, incluido el ejército. Claro. Cuando se señala a Gustavo Díaz Ordaz como el único responsable, queda mucha gente fuera de las responsabilidades y de los juicios y castigos que debe haber al respecto. Por ejemplo, está Luis Echeverría Álvarez, que fue acusado y fue encarcelado, aunque sea en su domicilio, por genocidio, junto con 52 coacusados más, ¿no? Pero además está la DFS, pero además están las policías locales, pero además están las policías federales, pero además están los militares. Todas esas personas, servidoras públicas que gozaron de la protección del Estado, ahora tendrían que enfrentar a la justicia y no la tienen que enfrentar, nosotros sostenemos, en términos de una venganza. Se tiene que enfrentar en los términos del reconocimiento y en los términos de los juicios. Si estas personas son llevadas a juicio, entonces estaríamos ante una pedagogía de la no repetición. Si nosotros no hacemos un alto en llevar a todos a juicio y en expresar esta pedagogía, cualquier otro civil, contrario a lo que sostiene el oficialismo, podría dar la orden de que volvieran a ocurrir hechos como los del 2 de octubre, 10 de junio o la guerra sucia. Claro, se supone que estaba la promesa, ¿no? O sea, dentro del discurso que dijo la doctora presidenta Claudia Sheinbaum ahora el miércoles, estaba la promesa, e incluso en el decreto dice, ¿no? Que ninguna persona en el Poder Ejecutivo pues usaría las estructuras del Estado para reprimir de nuevo a la población. Pero más allá de una promesa, pues ¿qué se podría? Bueno, creo que ya nos mencionas varias cosas que se podrían esperar, ¿no? Entonces, pues pareciera que que es una promesa vacía o rota o que no tiene sustento. ¿Cómo lo vieron ustedes? Bueno, tendríamos que esperar a revisar con mucho detenimiento el decreto. Tendríamos que esperar las siguientes acciones. Otra de las preocupaciones, no de ahorita, sino por ejemplo del sexenio pasado, es que desde hace tiempo venimos sosteniendo que ya existen elementos suficientes de verdad, o sea, ya hay suficiente verdad pública, ya está sobredocumentado el caso incluso, para la acción de la justicia. Ya existen suficientes elementos de verdad desde hace tiempo para la acción de la justicia. Luego, pues, en el sexenio pasado hubo una comisión para la verdad. Nosotros iniciamos con esta comisión señalando eso, que que es importante robustecer esta verdad, pero más que robustecerla, llevarla a judicializarla, que cada evidencia, que cada hallazgo sea estimado, investigado y judicializado. Solo en esa medida podemos
hablar de lo que comentaba hace un momento de una pedagogía de la no repetición. No es que sean promesas vacías, no es que sea un discurso vacío. La presidenta comprende perfectamente de qué estamos hablando, ¿no? Ella comprende en qué van los procesos, más bien preocupa esta directriz de señalar solamente a Gustavo Díaz Ordaz. O sea, aunque hay una comprensión amplia del tema, de pronto parece como que vamos a guardar la mugre debajo de la alfombra, como comúnmente se dice, ¿no? Claro, Y vamos a dar paso a las siguientes acciones. Otra de las cosas que nos preocupó en el sexenio pasado con la comisión es que le entregaran a las familias memoria por justicia. Las familias no necesitan memoria, las familias hicieron memoria, las organizaciones hicieron memoria, Eureka hizo memoria, Comité 68 hizo memoria, los movimientos político-armados hicieron su propia memoria. A la par de su acción política, se venía generando la propaganda, la gráfica, todo eso está cubierto. No necesitamos ejercicios de memoria. Son importantes, sí, como el legado para las generaciones presentes y generaciones futuras de que se conozcan los hechos. Sería importante, por ejemplo, que estas historias aparecieran en los libros de texto gratuito y en los programas educativos institucionales, pero más allá de eso, lo que necesitamos es acceder a la justicia plenamente, en los términos del Estado soberano, más allá de la justicia transicional internacional, más allá de los organismos de derechos humanos que han sido denunciados desde el propio Estado mexicano como intervencionistas, más allá de esta situación, necesitamos que en los términos soberanos y constitucionales y en un verdadero Estado de Derecho, que eso es lo que nos dotaría de soberanía, además, frente a las políticas injerencistas de Estados Unidos, podamos llevar a juicio a los responsables. Así es. Marisol, preguntarte, ¿no? O sea, justamente agarrando de esto último que comentas, ya son 56 años, ¿no? Y ha habido una lucha incansable por parte del Comité 68 y otros grupos de víctimas que ya en este momento mencionas, como el Comité Eureka y otras organizaciones más. Llegamos ahora desde el sexenio pasado, básicamente, donde escuchamos repetidamente que son el sexenio que hereda las partes democráticas de la lucha del 68, que son los hijos e hijas de estos procesos, pero realmente tú evalúas que hay un cambio, digamos, de la forma en la que está operando el Estado mexicano para poder acceder o garantizar la justicia, o qué es lo que estamos viendo, Marisol. Bueno, el sexenio pasado, casi todo el sexenio pasado, pues pocas veces vimos al fiscal general de la República, Hertz Manero, ¿no? Ahí hay una señal de qué sucede en términos de justicia en el país, ¿no? Ahora se habla de la reforma judicial. A nosotros nos preocupa que esta reforma judicial no sea para el pueblo, ¿no? Pese a la pedagogía que se ha venido manejando por parte del oficialismo, nos preocupa que eso no se traduzca, por ejemplo, en lo peligrosa que es la prisión preventiva oficiosa, ¿no? Que perpetúa la pobreza y que no da acceso, que por ejemplo no se reformen las fiscalías, no se reformen los ministerios públicos. Entonces el acceso a la justicia para todas y para todos todavía está en entredicho, ¿no? Ahora, la lucha jurídica que ha sostenido el Comité 68, bueno, ha dado resultados, como les comentaba hace rato, hace un momento, el juicio y castigo a Echeverría, y sin embargo, todavía existe una larga lista y una cadena de mando que tiene que ser revisada. Justo ahora, la Fiscalía Especializada para Casos de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la República, hace unos meses, entabló comunicaciones con el Comité 68 y con sus representantes legales para mantener abiertos y activos estos casos. Informamos ahora en este espacio y lo hemos reiterado en el meeting y en otros espacios que los juicios están activos y están abiertos. wow. Entonces estamos atentos a que se realicen las gestiones de manera diligente y pronta, porque además, pues ya pasaron por lo menos 50 años. Una de las grandes ausencias, ¿no? El papel del fiscal Gertz Manero, no solo en este caso, sino en muchísimos de la justicia mexicana, en la cual dice uno, ¿y dónde está la fiscalía, ¿no? ¿Dónde está el Tortuguerz, como le han puesto, precisamente por la celeridad con la que atiende los casos?
Un poco en este sentido, Marisol, me gustaría preguntarte sobre los mecanismos de esclarecimiento histórico que se iniciaron durante el sexenio pasado, ¿no? Porque pareciera que al principio de sexenio pues hubo muchas cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, yo recuerdo el acto histórico que se tuvo aquí en la Romita, ¿no? En la colonia Roma, en este edificio de la Dirección Federal de Seguridad, en donde se torturaban personas, eh, pues que se convirtió en un espacio de memoria. Sin embargo, después de eso no empezamos a ver más cosas o empezamos a ver cómo se hacían más lentos o cómo los avances de este mecanismo o de estos mecanismos pues ya no eran tan tomados en cuenta a partir del gobierno federal. No sé qué experiencia hayan tenido ustedes o si hayan estado involucradas o involucrados en la construcción y en el desarrollo de estos mecanismos. Sí, claro. Nosotros seguimos todo este proceso con mucha cautela. Como les mencioné hace rato, desde su inicio señalamos la necesidad de que más que un mecanismo, más que una comisión de acceso a la verdad, fuera una fiscalía especial como sucedió con la FEMOS, justo para poder judicializar todos los hallazgos y evidencias que de ella emanaran. No fue así. La comisión llevó su propio curso, sus propias dificultades, sus propias líneas de investigación que no siempre respondieron a las necesidades de la investigación de un proceso como son los delitos de lesa humanidad cometidos en el pasado, que además no prescriben, por cierto, vale la pena señalarlo, pero además encontramos una descoordinación institucional en la cual las narrativas eran diferentes. Por un lado, el expresidente Andrés Manuel López Obrador sostenía que los soldados estaban en el cumplimiento de su deber, pero el subsecretario Encina señalaba al ejército, pero los investigadores se abrían sus nuevos campos, sus innovadores, y lo pongo entre comillas, campos de investigación, y se alineaban con el discurso de las ONGs en materia de derechos humanos que operan en México. Entonces, un poco no resultó en los términos que las organizaciones esperábamos, pero tampoco que las propias instituciones esperaban. También decir que, por ejemplo, ejercicios como el de Circular de Morelia tienen su mérito en la resignificación de los espacios, pero no en las narrativas que cuentan. Nosotros como comité hemos sostenido que ya fue suficiente de esta narrativa sangrienta de los hechos. Eso ya lo conocemos. Ya sabemos que se cometieron tratos crueles e inhumanos. Abundar en ello resulta, desde mi punto de vista, ocioso. Lo que sí tenemos que recuperar son las narrativas organizativas, las narrativas de la juventud que innovó en su momento, ¿no? Que le legó tanto a las generaciones presentes en términos de organización. Ahí están los brigadistas, ahí están las pintas, ahí están las mantas, ahí está una marcha del silencio, hay una serie, ahí está la propia gráfica del movimiento estudiantil y popular, ¿no? Entonces, de pronto, pues sí, se anotan institucionalmente un mérito al resignificar los espacios, pero hay que ver qué historia contamos. Cuidado, porque por ahí podríamos estar instando a las nuevas generaciones pues a no atreverse a luchar, ¿no? Claro, claro. Y en este aspecto, Marisol, preguntarte, ¿no? O sea, se presentará esta segunda colección del informe del mecanismo de esclarecimiento histórico la semana entrante, ¿no? Es una colección que, a diferencia de la primera, va a ser o estudió o analizó justamente la contrainsurgencia en contra de las organizaciones político-militares. Dentro de las recomendaciones que hace este mecanismo de esclarecimiento histórico, además pues de avanzar en procesos judiciales y en, digamos, financiar con más dinero, obviamente, y con recursos del Estado, los sitios de memoria, ¿qué otras cosas ves o tú crees que están como pendientes o sueltas que debería de retomar el nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum? Bueno, tenemos de entrada que ponernos de acuerdo en qué memoria que quisiéramos hacer, ¿no? Lo segundo es que todo hallazgo, toda evidencia que derive de estas investigaciones de la Comisión para la Verdad sean estimadas, sean investigadas y sean judicializadas. Y que pueda haber una narrativa institucional acorde a los hechos, que dignifique a los luchadores sociales, porque no vaya a ser la mala suerte
de que caigamos en una teoría como la de los dos demonios en la que se equiparen las violencias. Perdón, perdón. En la que se equiparen las violencias. Entonces, eh, nada, una narrativa que pueda dignificar a los luchadores y a las luchadoras sociales de todos los procesos político-armados, de los procesos, de todos los agraviados en esas décadas que comprende del 65 al 90. Claro. Justamente ahorita tocabas un tema que me parece muy importante, ¿no? Que es esta cuestión de las narrativas y de las historias que se cuentan, ¿no? Y que se van forjando. Porque un poco, o sea, pareciera que el gobierno de la Cuarta Transformación, a partir de decir nosotros somos hijos y somos la continuación de los ideales de libertad y democracia del 68, pues pareciera como querer jalar este lado de la historia hacia un lado oficial, ¿no? Am, ¿cómo ven ustedes esto? ¿Cómo lo sienten y hacia dónde creen que podría llevar? Un poco ya nos comentabas, ¿no? Tal vez a que a los jóvenes de ahora ya no quieran pues seguir luchando, ¿no? O ya no crean que sea útil levantar la voz, pero ¿a dónde más podría llevar esto? Pues lo que ellos llaman la revolución de las conciencias o que el pueblo bueno ya tomó conciencia, pues es hasta cierto punto limitado, ¿no? Es de aquí para acá, es hasta donde nuestra pedagogía lo marca, no más allá, nunca más allá. Nosotros no vamos a sacar a nadie de esta historia. Hay mucha gente que se siente interpelada, pero que además fue parte, como la propia presidenta y como muchos otros actores, no solo del movimiento estudiantil de 1968, sino hasta de otros procesos, ¿no? Y sin embargo, todos, no, nosotros aseguramos que los procesos, los movimientos populares no son más bien, la cuarta transformación no es el resultado de todos los movimientos populares. El movimiento estudiantil y popular de 1968 no se planteó los objetivos del movimiento electoral que inició con Andrés Manuel López Obrador por ahí de 2006 o un poquito antes, ¿no? Eso es otra cosa, esa es la historia de Morena y tendrá su propia originalidad y tendrá su propia riqueza, pero esa es su historia, nuestra historia es otra. Si se inspiraron del movimiento del 68, pues qué bueno, que vuelvan a revisar la historia para que se inspiren más. Exacto. Y en este sentido, Marisol, igual inclusive como para ir como justo reflexionando en la importancia y la trascendencia que tiene el 68 en la actualidad, ¿no? Eh, tenemos pues de que hay análisis que ustedes mismos han publicado dentro del comité u otros especialistas, historiadoras, etcétera, que dicen que las condiciones que los llevaron a movilizarse en aquella época son condiciones que aún siguen vigentes de una u otra forma en el entendido de un sistema estructural que oprime y explota a las personas, ¿no? ¿Cuál es tu lectura al respecto y digamos cuáles son los horizontes que debe de plantearse la juventud o la sociedad organizada para poder alcanzar, como lo decían muchos, otro mundo posible, ¿no? Bueno, pues si bien se alcanzaron algunos objetivos, lo que se ha denominado la apertura democrática, si bien eh, el pliego petitorio incluso de los estudiantes en su momento u otras demandas no eran tan radicales como en tiempos posteriores, como fue con los movimientos político armados, eh, ahora hay que renovar esas utopías y lo que hacemos es un llamado a mantener, sobre todo a los más jóvenes, ¿no? A mantenerse informados, a mantenerse organizados, pese a que ahora sufren nuevas embestidas al interior de sus instituciones educativas para organizarse. Quien se organiza hoy también al interior de las universidades es perseguido, como se ha dado en la UNAM con más de 20 alumnos expulsados y un profesor. Hasta el momento es la información que tenemos, y como en otras instituciones en las que se ha descubierto en el Politécnico una serie de actos de corrupción que están los jóvenes estudiantes interpelando a la autoridad sin obtener más resultados, pues llamamos a eso, ¿no? A que se mantengan informados, a que se mantengan críticos, a que se mantengan organizados pese a todas las dificultades que tenemos. Y no se trata de interpelar al Estado por interpelarlo, se trata
un poco de ir construyendo esto. Suceden muchas cosas que quedan aplastadas por la aplanadora de las conciencias, ¿no? Entonces, necesitamos revertir esos procesos, necesitamos, hoy se escucha trillado, pero, y lo dijimos hace 6 años que es peor, necesitamos hoy más que nunca sostenernos en nuestras organizaciones. Claro. Pues Marisol, muchísimas gracias por estos minutos, gracias por tus comentarios y por hacerte un espacio para estar aquí con nosotros. Si no hay nada más que tú quisieras agregar, pues creo que de nuestra parte sería todo. Y pues nada, pues muchísimas gracias por esto. Agradecerles a ustedes el espacio a nombre del Comité 68 de todas y todos los compañeros. Gracias Arturo, gracias Alejandro.